fieles promesas de mi Dios, la promesa, Jesús volverá. Hola a todos, soy Christopher Sirias, predicador de la Iglesia de Cristo en Ciudad Quesada, Costa Rica. Bienvenidos a mi podcast, donde estaremos hablando de muchos temas bíblicos, donde podremos aprender conceptos, valores y aplicaciones de gran importancia en nuestra vida diaria, a fin de crecer espiritualmente a la medida del siervo de Dios. Acompáñeme y sírvase una porción de este alimento espiritual. Jesús volverá, fieles promesas de mi Dios, la promesa, Jesús volverá, fieles promesas. Muy buenos días, hermanos. Vamos a iniciar una clase más de este tema tan bueno que estamos llevando, como lo es la disciplina bíblica. Hoy vamos a continuar con nuestra sección sobre el proceso disciplinario en la Biblia. Estamos bajo un esquema, ya hemos terminado el primer punto, que son los ejemplos de disciplina del Antiguo Testamento, y ahora estamos en los ejemplos de disciplina del Nuevo Testamento. Estamos a punto de terminar ese, solo nos queda uno, y vamos a comenzar con el proceso disciplinario que Jesús dejó, para después irnos arribando a los demás puntos. Tal vez esta es una de las partes más extensas en tema. ¿Por qué? Porque tratar los ejemplos, tanto del Antiguo como del Nuevo que hemos puesto, requiere ver el contexto, la historia, la situación, el problema y cómo se solucionó el problema. De lo cual en todos hemos tenido un punto en común. ¿Cuál es el punto en común de todos, tanto los del Antiguo hasta el Nuevo que hemos visto hasta hoy? Porque hoy nos falta un ejemplo. ¿Cuál es el punto común en todos? Alex. No. No necesariamente. Porque, por ejemplo, recuerde que antes solo fue María y Aarón en uno, y no todo el pueblo. En otros fueron todo el pueblo, en otros fueron algunos cuantos, en otros fueron un matrimonio nada más. A ver, Alex. El primer caso fue privado y el otro fue público. Ok, vamos a ver, no. Vuelvo, repito, un punto en común de todos. Eso, exactamente. Gracias, Mildred. Que todos fueron disciplinados. Hay que entenderlo. Vamos a ver, Acán fue disciplinado. Ok, ¿cómo fue disciplinado? Lo llevaron debajo de una colina y lo agarraron y lo apedrearon hasta que murió. Ajá. Eso fue disciplina. Coré, ¿cómo fue disciplinado Coré? Se abrió la tierra y se lo tragó a él y a todo su séquito. Bueno, María, ¿cómo fue disciplinada María? Tuvo lepra. Eso sí les quedó implementado, ¿verdad? Ananías y Zafira, ¿cómo fueron disciplinados? Muerte. Un paro, ¿verdad? Ok. Pero ahora, a partir de ese punto, hay una cosa distinta en este ejemplo bíblico y por eso lo coloco al final. ¿Por qué? Porque en todos los demás hay un proceso bíblico. No voy a decir que no es exitoso, porque el éxito de él es que primero no se pierda más gente y segundo es que más bien que la persona que está haciendo el mal que se arrepienta. Pero adivine qué ha pasado en todos los casos anteriores. Solamente, posiblemente María y Aarón. ¿Ok? Pero ahora tenemos un caso que no solamente se nos narra. No tenemos solamente un caso que vamos a ver la disciplina, sino que vamos a tener un caso exitoso de disciplina. Pero claro, les voy a decir antemano, este caso da miedo. Da miedo. El caso es un caso bravo. ¿Por qué? Porque vamos a ver ya a lo interior de la iglesia. Oiga, ya la iglesia fungiendo. Situaciones que estaban siendo mezcladas dentro de la iglesia y situaciones que en la iglesia se estaban permitiendo. Y causa de esto trae no solamente el error a la iglesia, sino trae la perdición para la hermandad. Pongo en primicia, hermanos. Cuando ustedes ven que el liderazgo de la iglesia, dijéramos la palabra correcta, el ancianado de la iglesia,
no está fungiendo correctamente, la iglesia está en problemas. ¿Por qué? Porque cuando están pasando casos, situaciones, no hay disciplina, no se sujeta, no se arregla, no se marca la pauta de la regla a seguir y como debe de ser, todo comienza a salir de control. Y entonces vamos a ver que el hermano Alex tiene la costumbre de llegar y entrar en medio culto y pasar gritando. Y después vemos que el hermano Henry tiene la costumbre de que en media prédica se levanta y dice, eso no me gusta. Vemos. Y después vemos que la hermana Carmen tiene la costumbre de que no ha ni arrancado la cena y dice, yo ya me obstiné, voy por mi cena y agarra todo y se va y se sienta sola y se lo come. Y nadie los corrige. Entonces, ¿qué pasa? Ya la hermana Elena comienza a hacer lo mismo que hace el hermano Alex. Ya la hermana Mildred comienza a hacer lo mismo que hace el hermano Henry. Y ya la hermana Jenny comienza a hacer lo mismo que la hermana Carmen. ¿Por qué? De ahí si no los regañan a ellos, no les dicen nada, de ahí eso se puede hacer, no hay problema y se hace. Y siempre hay una dificultad en esto. ¿Cuál es? Sentimientos. Cuando los sentimientos están por encima de la razón bíblica, estamos mal. Y a veces los liderazgos dentro de las iglesias es como, ay, es que si se ofende, ay, es que después se siente mal, ay, es que si después se va a la iglesia, ay, es que ofrenda mucho y no queremos perder esa ofrendota que da, ay, es que esto y el otro. ¿Por qué lo digo? Porque eso es una realidad. Es una realidad. Cuando importa más el ay, después va a haber entonces el ay, pero el dolor y el sufrimiento de lo que pasó y todo lo que pasó y cómo quedó. ¿Por qué pongo esto en primicia? Porque esto es un caso específico donde vamos a ver el punto clave de lo que les estoy diciendo dentro de este ejemplo. Y hay que entender, hermanos, que si a veces nosotros no estamos haciendo las cosas bien dentro de la iglesia, no nos sorprendamos que alguien nos señale y que alguien grite con voz fuerte sobre algo que se está haciendo mal. No tenemos derecho de violentar la autonomía de ninguna otra congregación. Si una congregación se está cayendo a pedazos porque quiere, uno no puede ir y decirles, ustedes tienen que hacer las cosas así. No, porque nosotros no tenemos el derecho de violentar esa autonomía. Podemos dar ayuda si nos la piden, podemos señalar y evidenciar lo que está mal, podemos hacerlo, pero nosotros no somos policías. En este caso vamos a tener una cuestión diferente, porque el apóstol Pablo es apóstol. Él está por encima en un nivel que que Jesucristo le ha colocado ahí junto con los otros 12, uno ya fallecido para este momento. Entonces, cuando ustedes se dan cuenta de este parámetro, ustedes saben por qué las palabras de Pablo ante el juicio, lo que está sucediendo, pueden estar con cavidad ahí. Y eso nos da también una motivación de decir, número uno, sabiamente, cuando algo vemos que está mal, podemos decir y señalar y decir, eso está mal, y decir por qué está mal, y debemos decir cómo hay que corregir eso que está mal, ¿verdad? Pero no somos policías de nadie en la iglesia. Nosotros regimos y vamos y motivamos y hacemos lo que tenemos que hacer en nuestra congregación local. Pero fuera de esta, no tenemos derecho ni autoridad a otro. Como el caso de que hubieran ancianos. Perdón que me alarguen esto, pero todo esto es para ir poniendo claro el panorama. Supongamos que aquí hay 3 ancianos, ¿ok? Y digamos que yo soy uno de ellos, ¿ok? Entonces ya ahora yo al ser un pastor, un obispo, un anciano, yo salgo aquí, voy a otra congregación, adivinen qué. En esa congregación yo no soy un anciano. Yo soy anciano acá, con el grupo de ancianos, porque eso no es un poder impuesto en una persona, es en un grupo. Es una autoridad de un grupo y que pertenece a una iglesia local. Entonces es importante tener esos detalles bien marcados, es tener esa idea para poder llevar esto a una realización correcta, porque lo que vamos a ver de parte de Pablo, sí, puede darnos el ejemplo de una acción, pero no se personifica en nosotros ese potencial o ese poder de hacer esas cosas, ¿ok? Ahora sí, vamos a ir al texto. Acompáñenme a 1 Corintios capítulo 5, versículo del 1 hasta el 13. Vamos a tener un gran conflicto en este momento, una situación abrumadora dentro de la iglesia. Si usted ya se encuentra ya en 1 Corintios, quiero que vea conmigo poco a poco lo que va sucediendo y desarrollándose. Voy a yo leer, en esta ocasión no lo vamos a hacer como lo hemos hecho, sino que lo voy a leer yo. Y preste usted bastante atención a esto. Ahora, nótese, todo lo que ya dije inicialmente tienen que tenerlo
porque no se vayan a confundir con lo que viene, ¿verdad? Después no nos vayamos a creer policías. Bien, número 1. De cierto se oye que hay entre vosotros fornicación, y tal fornicación cual ni aún se nombra entre los gentiles, tanto que alguno tiene la mujer de su padre, y vosotros estáis envanecidos. ¿No debieras más bien haberos lamentado, para que fuese quitado de en medio de vosotros el que cometió tal acción? Ciertamente yo, como ausente en cuerpo, pero presente en espíritu, ya como presente he juzgado al que tal ha hecho. En el nombre de nuestro Señor Jesucristo, reunidos vosotros y mi espíritu, con el poder de nuestro Señor Jesucristo, el tal sea entregado a Satanás para destrucción de la carne, a fin de que el espíritu sea salvo en el día del Señor Jesús. No es buena vuestra jactancia. ¿No sabéis que un poco de levadura leuda toda la masa? Limpiaos pues de la vieja levadura para que seáis nueva masa, sin levadura como sois, porque vuestra Pascua, que es Cristo, ya fue sacrificada por nosotros. Así que celebremos la fiesta no con la vieja levadura, ni con la levadura de malicia y de maldad, sino con panes sin levadura de sinceridad y verdad. Os he escrito por carta que no os juntéis con los fornicarios, no absolutamente con los fornicarios de este mundo, o con los avaros, o con los ladrones, o con los idólatras, pues en tal caso os seréis necesario salir del mundo. Más bien os escribo que no os juntéis con ninguno que llamándose hermano fuere fornicario, o avaro, o idólatra, o maldiciente, o borracho, o ladrón. Con el tal ni aún comáis. Porque ¿qué razón tendría yo para juzgar a los que están fuera? ¿No juzgáis vosotros a los que están dentro? Porque a los que están fuera Dios juzgará. Quitad pues ese perverso de entre vosotros. ¿Cómo les quedó el ojo? Si ya lo han leído y lo conocen, ya sabían. Y si no, se nota un poco pesado lo que está sucediendo acá. El caso que se presenta es claro. Hay una persona que anda teniendo relaciones sexuales ilícitas, o sea, que no se ha casado con esta persona. O sea, por eso se le llama fornicario. Esa es la expresión. Cuando usted tiene relaciones sexuales sin casarse con una persona, usted está fornicando. Pero cuando usted está casado y tiene relaciones sexuales con otra persona, eso se llama adulterio. Son diferentes conceptos, aunque la acción parezca ser exactamente la misma. En este caso, entonces, denotamos que el joven al que se le habla o al hombre que se le habla no está casado y está teniendo sexo de una manera ilícita con una mujer. Y adivinen qué, no cualquier mujer, la mujer de su papá. Dice Pablo que esto ni es aún nombrado, o sea, ni siquiera se hace o se efectúa dentro del pueblo gentilicio de afuera. Y ahora estaba sucediendo en la iglesia. Y ellos lo sabían. Esto llegó hasta oídos de Pablo. Esto llegó al conocimiento de Pablo. Ellos lo sabían y aún así lo estaban permitiendo. Aquí hay, como diríamos, un huequito que no se llenó, pero no es necesario. O sea, sin embargo, hay una luz. ¿Cuál es? Todo el libro, toda la carta. Pablo, desde que inicia, habla a los corintios y le dice: oigo que hay división entre vosotros. Y en parte lo creo. Porque unos dicen ser de Jesucristo, otros dicen de ser de Pablo, otros dicen ser de Pedro, otros dicen ser de Apolos. Y Pablo empieza diciendo: ¿está Cristo dividido? ¿Acaso Pablo se fue crucificado, Pedro o Apolos? Incluso él dice: gracias doy a Dios que no bautizaba a nadie de vosotros. ¿Para qué? Para que después no digan: yo fui bautizado en el nombre de Pablo. Solo un par de casos puntuales, dice él. ¿Qué es el detalle? Corintio estaba teniendo un problema en la iglesia, estaba dividida. La congregación de Corintio tenía una división tal cual, porque algunos decían ser seguidores de algún personaje
erradamente. Algunos llegaban y daban valor que a los que tenían don de lenguas eran más prominentes, otros que los que tenían el don de las visiones eran más prominentes. Tenían un debacle ante eso. Y en medio de toda la división, de que la gente estaba más en el estira y encoge, estaba sucediendo otras cosas. Y nadie se metía. Pablo hace una argumentación a que un poco de levadura leuda toda la masa. Y habla de esa vieja levadura. Hablando de costumbres antiguas o de costumbres paganas. No sabemos si está hablando del judaísmo. Podría ser más apreciable el aspecto griego, ¿verdad? La culturización griega, más cercana a las áreas de Corintio y muy fundamentada. Recuerden que esta era una área donde había muchos templos y se deificaba a muchos dioses y entre ellos a Diana. Y esta era una diosa que para su glorificación sacerdotal había mujeres sacerdotes que básicamente era prostitución lo que hacían en su templo. Entonces, cuando usted ve que hay tantas cosas como estas aborrecibles que se meten, sin embargo, Pablo dice que las tales ni siquiera son nombradas entre los gentiles. O sea, tampoco es algo anormal que los gentiles hicieran así porque así. Meterse con la mujer de su padre no es algo normal. Todos lo sabían, o al menos no todos, pero había una gran cantidad de gente que sabía de esta angustia, esta situación, este problema, esta fornicación, y adivine que nadie estaba haciendo nada. Aquí hay una cuestión de indiferencia, hermanos. Ese era el problema más grande, la indiferencia. Estar enfocado más en problemas que son tontos, que no tienen sentido, y en los problemas que sí tienen sentido, ser indiferentes ante ellos. Y eso pasa en la iglesia en la actualidad. La gente está más por el que, ay, mire, esa hermana no me vio y no me saludó, ay, ya le caigo gorda, le caigo mal, y usted no se está dando cuenta del montón de otras cosas que sí debería poner atención. ¿Me entiende? Entonces, usted está tan enfocado en ver el look y el fit de la hermana que entró, que estaba olvidándose de que su hijo o que su esposo pasa en medio oculto con el teléfono encendido viendo memes de Facebook y TikTok y todo lo demás. De verdad, en vez de estar enfocado, cuando estamos enfocándonos en lo ajeno, ni siquiera estamos viendo lo cercano y ahí estamos cometiendo errores. Primero hay que empezar por casa. Y ustedes ven esto, no sabemos las edades, no sabemos bajo qué circunstancia, porque usted podrá decir, ay, seguramente es que ella cometió el error, la casaron a la fuerza con el papá del chavalo pero ella estaba enamorada de él. El viejito no le servía sexualmente y entonces de ahí ella buscando amores. Aún así, ¿saben qué? No cuenta. Pablo dice, eso es, ¿qué? Algo malo. Eso es fornicación. Usted podrá ponerlo en el contexto que usted se le dé la gana. Usted va a que la persona, ay, es que ella no tiene cómo trabajar y es la única manera de mantener a sus hijos. Salado. Usted podrá ponerle el contexto que usted quiera. Fornicación es fornicación. Póngale lo que usted quiera a esa carreta. Llénela de cualquier excusa, que para el Señor eso nos vale. Simple. Porque a veces también en nuestro corazón tratamos de excusar las cosas. ¿Entiende? Ay, ¿vio lo que dice el hermano? Ay, sí, pero es que, pues usted sabe que también seguramente el hermano estaba muy obstinado, por eso se puso a pelear en medio oculto con... No, hermanos, no hay excusa. No hay excusa, la integridad cristiana tiene un principio que se llama la palabra del Señor. Y fuera de ella, todo lo que usted y yo hagamos en un proceder está mal. Hay cosas que el Señor nos permite entender y comprender con nuestra inteligencia y saber proceder en nuestra vida. Es totalmente claro. Pero hay otras cosas que el Señor ha sido sumamente claro para que nosotros no nos movamos ni a la derecha ni a la izquierda. Una canita al aire. No, mis hermanos, eso no es una realidad. No es una realidad, Dios, aquí está claro. Pero Pablo dice, hay una cosa diferente entre la gente que está en el mundo y la gente que está adentro. ¿Cuál es? Porque cuando yo dije, no os juntéis con los fornicarios, no os juntéis con los ladrones, no os juntéis con yo no hablaba de la gente que está en el mundo. Hablaba de la gente que está aquí dentro de la iglesia que practica tales cosas. Porque, o sea, si fuera la gente del mundo, ustedes tendrían que salir de este planeta para no juntarse. Sería absurdo, dice Pablo. ¿Verdad que Pablo tiene su comedia? Pablo siempre habla así. Habla casi que metiéndoles una bofetada a la gente. Es cosas que, o sea, no nos pasemos de listos.
Como cuando estaba hablando de la gracia ya en Romanos y dice, básicamente yo sé que algunos me van a decir, entonces perseveremos en el pecado para que sobreabunde la gracia. No, dice Pablo. Porque él sabe que la mentalidad del ser humano siempre está en escudarse. Ay, pero ¿cómo es eso? Ay, ¿cómo es aquello? Entonces, hay una dificultad en nosotros, no porque no seamos inteligentes y no podamos entender, sino porque nos da la gana vivir en un proceder equivocado. Esa es nuestra mentalidad. Cuando nos conviene, sí, pero cuando no, no. ¿Por qué? Porque aquella mujer y aquel hombre, ¿cuántas mujeres habían con las que aquel hombre pudo haberse casado y tener sexo? Porque la mujer de su padre. Eventualmente esto viene a caer en algo, en una situación, en una pasión, en un romance, en etcétera, lo que usted quiera poner, pero aún así no es justificable. Aquí hay una situación de tres. ¿Qué hizo el papá? No se sabe qué hizo el papá. Muchos, cuando han estudiado este texto, han alegorizado sobre el hecho de que era posible que por esto llegara a mención a Pablo, porque seguro el padre ya había dejado a la mujer por fornicaria. Y este rumor llegó porque el hijo consintió seguir teniendo relaciones con ella. Pero no sabemos eso. Lo que sabemos es la acción clara de lo que está sucediendo. Ahora, ¿qué es lo que sucede ahora cuando Pablo se entera y escribe esto a ellos? Él dice, yo estoy ausente, o sea, yo no estoy con ustedes. ¿Ven? Por eso les hablé lo del tema de la policía eclesiástica y de la, ¿cómo se llama? Del derecho de autonomía de cada congregación. Pablo estaba por encima de eso porque era un apóstol. Estaba siendo mandado directamente por Jesús a corregir ciertas cosas y a predicar las buenas nuevas. Muy posiblemente no hubiera alguien de confianza en Pablo para poder llegar y decirle, a eso vaya y hágalo, porque Pablo está hablando en Corintios a la iglesia entera. La carta era para ser leída. Y a Pablo, él mismo dice, ¿ustedes saben qué piensan de mí? O sea, vea como todo lo que ellos pensaban y decían, llegó de alguna u otra manera a Pablo. Yo sé que ustedes dicen, en sus cartas es fuerte, pero en presencia es débil. Pablo dice, porque yo cuando estoy con ustedes, que voy a desaprovechar ese tiempo regañando, yo quiero estar en amor con ustedes. Pero cuando estoy lejos y oigo esto, entonces escribo duramente para que esto ya sea corregido. Y yo espero que cuando yo llegue, ya eso no tenga yo que llegar. No, pero Pablo dice, yo ahora, aunque estoy, ¿qué? Ausente en cuerpo, pero en espíritu presente. Yo ya he juzgado al tal. Yo ya lo he juzgado. Y vosotros deberíais de hacer lo mismo. La reflexión de Pablo es que ellos se debieron de haber lamentado de tal hecho. Debieron de haber sufrido lo que estaba pasando y no ser indiferentes ante la situación y ser permisivos. Entonces, es importante que nosotros veamos que la iglesia posiblemente tenía ya un ratico en este proceso de estar permitiendo que esto sucediera. Esa era una novela, lo que estaba sucediendo aquí. Y muchas personas diríamos, pero eso es algo ya personal, ellos tienen que ver cómo lo resuelven. Adivine que la iglesia entra en contexto. Muchos dicen, es que no hay que juzgar, el único que juzga es Dios. Aquí viene la equivocación más grande para todos. Quiero que me acompañen. En ese versículo, capítulo 5, ese versículo 12, va lo que dice. Porque, ¿qué razón tendría yo para qué? Para juzgar a los que están afuera, dice Pablo, alegorizando de que la gente que está afuera no la podemos juzgar, versículo 12 del capítulo 5 de 1 Corintios, donde estamos. ¿Ok? ¿Qué razón tendría yo de juzgar a los que están afuera? Yo no puedo juzgarlos, dice Pablo. Siendo apóstol, algo así, no. ¿No juzgáis vosotros a los que están dentro? Hay esa afirmación. Nosotros sí podemos juzgar a los que están dentro de nuestra congregación, en la iglesia, en nosotros. Sí podemos hacer un juicio, pero no en nuestro pensamiento, sino en un juicio escrituralmente basado en la palabra de Dios. Yo no juzgo, hermanos, no puedo juzgar bajo mi propia opinión. Yo debo de juzgar a ustedes y ustedes a mí basado en la palabra de Dios. ¿Ok?
Pues si yo me encuentro a Alex allá en la esquina tomando guaro, adivine que yo tengo el derecho y el deber, como un cristiano, decirle, ¿qué nos enseña la palabra de Dios, Alex? ¿Por qué, hermanos? Porque está en nosotros el deber de hacer ese juicio. Y a veces decimos, no, es que nosotros no tenemos que juzgar. Ahí está el detalle. Es que no somos nosotros los que juzgamos. Es la palabra de Dios la que está juzgando. Nosotros tenemos que dar la información de dicho proceso, de dicha acción, de dicho suceso. Si no, ¿qué estaría pasando aquí? Entonces Pablo estaría corrompiendo la situación, porque él dice, yo ya he juzgado. Al tal que, sacadle. Si entonces los cristianos no pudiéramos hacer juicio dentro de la iglesia, entonces todo el mundo puede hacer lo que se le dé la gana porque no va a haber quien les diga nada. Y adivine qué, la palabra del Señor dice que todo el trabajo de predicar el evangelio, de mantener la iglesia correcta, de la manera justa, perseverar, trabajar y hacer todo eso, nos ha recaído a nosotros, sus hijos. Ese trabajo es de nosotros. Así como un juez no juzga en un juzgado, valga la redundancia todo esto, basado en su opinión, juzga basada en ¿qué? En la ley. Y él puede ver a una señora que le lloró y que él se siente mal porque la señora no tenía qué comer y la agarraron infragante y robándose un montón de cosas del súper y la señora le llora, le dice que está en penurias, que tiene 2 semanas de no comer y está hambrienta y tiene problemas y enfermedades y el juez se siente mal. Pero adivine qué, tiene que imputar una sentencia. Y esa es, va presa por robar. Tal vez en la condolencia del juez puede aplacar un poco y puede lo que sea, pero tiene que imputar una sentencia. Porque la ley lo obliga a hacerla. Lo mismo sucede en el cristianismo, hermano. Nosotros estamos obligados a ejercer eso mismo. Y no todos, porque recuerden que hablamos desde el principio, no todos están capacitados para hacer esto, pero todos sí deben de llegar, de capacitarse, están en el deber de llegar a esto. Muchas personas a veces creen decir, bueno, yo somos solamente los líderes de la iglesia, pero entonces no quiero aprender de Biblia, no quiero esforzarme, no quiero saber y entender más del conocimiento de Dios para que algún día cuando yo esté en la postura en la que tengo que hacer las cosas, o cuando encuentro algo oculto y quiero resolver y ayudar al hermano, pueda hacerlo, ya hablamos de eso en el pasado, poder adjudicar esto, hacerlo para salvar almas. Porque el problema aquí, hermanos, no es solamente que el joven o la persona, no sé por qué lo sigo llamando joven, me queda mi cabeza así, la persona que estaba haciendo tal acto, lo estuviera haciendo, ya estaba perdido. El problema era que estaba involucrando a la iglesia porque la iglesia estaba permitiéndolo y eso podía ser repetido. Dice Pablo, ¿no sabéis que un poco de levadura leuda toda la masa? Muy bien. Continuando con el texto entonces, nos queda el suceso, bueno, ya vemos el problema, ya vimos la situación circundante, ahora nos queda ver qué es lo que deben de hacer. Pablo finalmente dice en la carta algo que es importante, bueno, no a los últimos versículos, quiero que lo lean conmigo más atrás. En el versículo 9, vamos a repetir nuevamente lo que está ahí, dice, os he escrito por carta, que no os juntéis con fornicarios. Recuerden que 1 Corintios no es 1 Corintios. Existió una carta antes de 1 Corintios. Recuerden que cuando llegamos por allá en el capítulo 7, Pablo dice, sobre las cosas que me escribisteis. Entonces, ¿me entiendes? Seguramente ya hubo una carta de Pablo hacia ellos y ellos hacia Pablo. Porque se estaban escribiendo por cartas. Y ahora esta, primera en realidad es segunda y segunda es tercera. Y no sabemos si vino cuarta y quinta. Solo tenemos 2, por eso se le puso primera y segunda. A los que nos quedó. Pero sí sabemos en evidencia de que hay un documento anterior. O posiblemente de Pablo a ellos y de ellos a Pablo. Hay muchas dificultades en la iglesia de Corintio por la dureza de su cabeza. Y Pablo dice, os escribo por carta que no os juntéis con fornicarios. Os he escrito, perdón. No absolutamente con los fornicarios de este mundo, y con los avaros, y con los ladrones, y con los idólatras, pues en tal caso os sería necesario salir del mundo. Versículo 11, lo que más me importa aquí. Más bien os escribo que no os juntéis con ninguno que llamándose hermano. Detalle, ¿a quién llamamos hermano?
Hay gente que llega y dice, no, ya como pecó, usted no le llame hermano. Sí, llame al hermano para que le duele y para que sepa que él es hermano. Aún más. Sí, hay gente que dice, "Oye, para mí no es hermano el que no sigue la ley de Cristo". Sí, solamente es un título. Que eso sea o no sea, solo Dios lo entiende realmente. Bueno, no lo entiende, sabemos que es así realmente, pero la gente se despropicia. A mí me encanta cuando, para los que están en el set, vamos a llegar a Hebreos capítulo 12, y ahí vamos a ver ese hecho de llamar hijos o hijos no legítimos. Pero de que son hijos, son hijos. ¿Por qué? ¿Desde qué momento hace esto? Desde el momento que llegaron, cogieron las aguas del bautismo y fueron bautizados por el perdón de sus pecados. Fueron añadidos a la iglesia y conociendo la verdad, ahí viene que se inclinaron a seguir prácticas que desobedecen los mandatos y estatutos de Dios. Como estos que Pablo está diciendo, fornicación, ladrones, todo esto. Y Pablo dice, yo no estoy hablando de que ustedes no se junten. Ahora, vamos a ser sinceros, la idea de Pablo no es que nos juntemos con la gente que está afuera y sí, como no están bautizados, podemos estar con ellos, no hay ningún problema. No, sí nos juntamos con ellos, pero ¿para qué? Para tratar de traerlos al Señor. Por eso Pablo dice, o sea, si ustedes no se juntaran a ellos, hay que entender la lógica de esto. ¿Cómo traeríamos gente a los pies de Cristo si no nos juntamos con ellos? Es irrazonable. Pero los que ya están en Cristo y aún así deciden vivir una vida como esta, ahora sí, Pablo dice, cualquiera que llamándose hermano y que practique todas estas cosas, ¿qué dice Pablo? Con el tal ni aún comáis. ¿Por qué comáis? Lo vamos a ver después, más adelante, en la parte que tenemos que ver sobre el diálogo con Jesucristo, la enseñanza de Jesús. Es que ese aspecto, hermanos, de compartir alimentos es un aspecto muy ligado a la coinonía. Traerme, mira, los invito, hermanos, vamos, hermana Carmen, a mi casa, que como un gallito, un café, un pancito, y hablamos. El hecho de estar ahí en esa expresión es coinonía. Y nosotros no deberíamos de tener coinonía con ninguno que llamándose hermano se haya volteado el mundo. Y aquí hay un problema bastante fuerte para algunos. Porque la familia de la fe, y aquí es donde está el detalle, hermanos, la familia de la fe. Si yo le pongo a usted a comparar, ya, los que ven la repetición no van a poder lo que yo voy a hacer. Está la familia carnal y está la familia de la fe. ¿Cuál creen ustedes que es su familia? La de la fe, ¿por qué? Muy bien, Alex. Excelente. Porque esta se supone que va a ser para la eternidad. Vean qué interesante. Ya voy con esas preguntas. Vean qué interesante. Cuando usted ve el aspecto general de las cosas, usted denota que cuando hablamos de la familia, vamos a hablar de la familia de la carne. Mire, ¿usted eligió a alguno de los hermanos que nacieron por el útero de su madre? Ninguno. Ninguno. Nada más dijeron, este es su hermano, esta es su hermana, ámelo, quiéralo. Y le caen algunos seguro gordos, algunos bien, ¿me entiende? Con algunos se agarró y se peleó un día, con otros los ha abrazado, con otros los ha defendido, etcétera. Aún más, usted ni eligió quién va a ser su papá y su mamá, tampoco. ¿Ah? Y usted llega y dice, pero es mi familia. ¿Y qué toca? Hay que amarla, hay que andar en paz, hay que estar bien. ¿Por qué? Porque es así, ¿cierto o no? Ok. Alex, ¿usted eligió quién iba a ser su mamá? Y capaz le cae bien gorda a su madre. No la quiere usted. ¿Eh? No, dice jamás. Yo estoy vacilando, hermano. ¿Qué es lo que quiero decir? Usted no elige. ¿Ah? No elige. A veces, hasta como yo no tengo un papá, yo tuve un papá que me adoptó. Entonces, ¿qué pasa? Yo ese ni lo elegí, pero tuve el derecho de elegir el apellido, ¿va usted? No, hermanos, ni eso, ni aún así siendo adoptado tiene usted el derecho de elegir. ¿Ven ustedes qué vacilón es la vida? Entonces, ¿qué pasa en la familia de la fe? Vamos al otro contexto. Adivine qué, cuando nace un hermano nuevo, a usted le preguntan si usted quiere que ese sea su hermano. Tampoco. Aún más, ¿sabía usted, Elena, que su hermana en la fe iba a ser Jenny? Ni lo sabía. Y le caiga gorda o no, feliz, o esté bien con ella, adivine qué, le toca amarla. A veces va a agarrar usted seguro con ella ahí del pelo, pero se van a tener que perdonar y seguir para adelante. Porque en la familia de la fe pasa lo mismo que en la familia carnal. No elegimos esa circunstancia, se da. ¿Quién pone a Dios como nuestros hermanos ahí? Solo Él lo sabe. Pero hay algo en común.
nacieron en Cristo Jesús, así como los demás. Por el otro lado, nacieron del mismo útero que nacimos nosotros. Entonces, hay un contexto en el que usted se da cuenta que es lo mismo por lo que llamamos hermanos. Pero cuando usted se pone a ver cuál tiene más valor, me encanta que Jesucristo ya ha sido tan claro y preciso en esto. Se acercaron a él y dijeron, Señor, ahí está tu madre y tus hermanos que te buscan. Y él se vuelve y le dice, ¿quiénes son mi madre? ¿Quiénes son mis hermanos? ¡Wow! Y señaló a sus discípulos y dijo, estos son mi madre y estos son mis hermanos. O sea, ¿por qué? ¿Cuál de ellos iba a ser de mamá? ¿Por qué no va a salir algún loco que diga que alguno era un travesti o algo, etcétera? Porque hasta con Jonatán y David se inventan lo del homosexualismo. No. Estamos hablando de que ese enfoque es decir, esta es mi familia. ¿Esta es mi familia? No, esta es mi familia. Seguramente hasta ese momento María y algunos de sus hermanos no habían creído en él. De hecho, vemos que Santiago cree hasta que después de que Jesús resucita y se le aparece. ¿En qué punto María comenzó a seguirle más? No sabemos. María era la madre, los iba a seguir porque también estaba lamentando lo que estaba sucediendo. Pero vemos ya en Hechos capítulo 1 que ella estaba con la gente que creía. Así que eventualmente en algún momento comenzó a creer lo que su hijo estaba diciendo con firmeza. Pero el dolor de su corazón ahí se lo iba a quitar. Sin embargo, a ella, que era tan especial, sin embargo, aún a ella, que era su mamá, que lo cuidó, que lo vemos allá en Lucas capítulo 2 regañándolo y él teniendo que someterse a ella. Lo vemos ahora diciendo, mi familia es esta. ¿Quién? La de la fe. Hermanos, si usted quiere poner su familia carnal antes que su familia espiritual, con todo respeto, le falta crecimiento. Le falta crecimiento. Su familia carnal nunca puede estar antes que la espiritual. Sus hijos, su papá, su mamá, su esposo, su esposa, su hermano, nunca pueden estar por encima de la familia espiritual. En el caso de la esposa y el esposo hay un ámbito ahí, ¿verdad? Distintivo. Podríamos hablar de él en otro momento, pero en el término de todos los que nos circundan, nuestra familia primaria, que es que papá, mamá e hijos, y en nuestros familiares, que es la familia secundaria, abuelo, abuela, tío, padre, madre, primos, primas, sobrinas, todo ese ámbito, yo quiero que ustedes lo marquen y lo dejen bien claro en su mente. Tal vez diré algo que no a todos les agrada, porque cuando he dicho esto, vieras que hay personas que no les agrada, pero es que yo no puedo decir lo que a mí me da la gana. Yo tuve que aprender esto, hermanos, en mi proceso de vida. Antes para mí eran más importantes las personas de mi familia que las del mundo. Digo, pero que las de la iglesia. Y tuve que ir cambiando. Ya adivine qué pasó. Cuando yo comencé a cambiar eso, mi familia me comenzó a recriminar. Es que usted es obsesión religiosa. Es que usted esa creencia rara y loca, de aquí, que allá, etc. Y tuve que experimentar todo esto. ¿Por qué les menciono esto? No me gusta hablar de mí, pero ¿por qué les menciono todo esto? Porque no es algo que solo me ha pasado a mí. Les pasa a ustedes, les ha pasado y les seguirá pasando a todo el que llegue. Es normal. Porque comenzamos a brindarle valor a lo que Dios nos dice, esto tiene más valor. Y se fundamenta exactamente en la idea de lo que el hermano Alex estaba diciendo. Es que yo puedo tener mi papá y mi mamá aquí, les voy a decir algo, pero si mi papá y mi mamá no se llegan a Cristo, todos nos morimos y adivine que ellos no van a ir conmigo al cielo. Y ahorita usted sentimentalmente dirá, pero ¿cómo se dará eso en nosotros? No lo sabemos exactamente. Sí habrá memoria, pero no lo sabemos exactamente. Ahora, este no es el punto. El punto es darle más valor a esa familia espiritual que a la familia carnal. ¿Por qué? Porque, ¿qué pasa? Cuando esa familia carnal es la que ha estado en la iglesia y es la que peca. ¿Qué pasa? Porque es más fácil cuando esa persona que está aquí, bueno, tal ni te junté y de por sí yo ni tengo relación con esa persona. Se fue. Pero ¿qué pasa cuando esa persona es mi familia en la carne? Aquí hay una dificultad. Ahora, usted me dice, bueno, si vamos por el mismo ejemplo de fornicación que está aquí, pero ¿qué pasa si es un borracho? Si se va al mundo porque anda tomando guaro. ¿Qué pasa si es porque es un ladrón? ¿Qué pasa si de la iglesia lo sacaron porque era una persona que andaba de falsa doctrina? Dice Jesucristo que
No pueden caminar dos juntos si no están poniéndose de acuerdo. Así que no podemos llamarle hermanos a otras personas que no están de acuerdo en lo que creemos. ¿Entienden? Mi hermano es el que está de acuerdo en lo que está esta familia. Basándonos en eso, hermanos, les voy a decir una cosa, no se lo digo yo. Dice Pablo, con el tal ni comáis. Punto. Yo no puedo decir nada más de eso. Aún más, lo vamos a ver con Jesús más claramente todavía. Y les dejo esto como primicia, porque cuando lleguemos al siguiente texto que tiene que ver con Jesús, vamos a hablar un poco más detallado de eso. Yo solo se los quiero plantear aquí, se los quiero generalizar y les quiero decir, dice Pablo, con el tal ni comáis. ¿Ok? Hermano Henry, después vamos a 2 de Corintios. No, totalmente. Yo he visto casos de hermanos que usted llega a la casa y usted le ve el montón de carajadas y dice, no, pues que una birrita de vez en cuando no es malo, hermano. Y allá no se le sopaladito, calladito ahí en su casa. Pero Dios libre la gente se dé cuenta de eso, ¿verdad? Y entonces ya ni llegue cuando le ve, no, hermano, y ya comienza a explicarle, no, hermano, es que eso no tiene nada de malo, es que la cosa no es embriagarse. Y comienzan a darle unas vueltas en unas tramas, falsas doctrinas. ¿Y sabe qué hace la otra persona? Ah, sí, también comienza a hacer lo mismo. Y sí, es cierto, es lo que dijo el hermano, ¿verdad? Es cierto, y ya comienzan a hacer lo mismo. Cuando usted se da cuenta, tiene como 20 personas en la iglesia que van a su casa a ver el partido el domingo con una chelita. ¿Todo por qué? Porque de ahí nació. Exacto. Entonces, veamos cómo concluye esta parte aquí. Versículo 5 del capítulo 2 de 2 de Corintios. Vamos hasta la segunda carta ahora. Vea cómo finaliza. 2 de Corintios, capítulo 2, versículo del 5 al 11. Véanlo cómo finaliza. Ahora hay otra carta. Ya ha pasado cosas. ¿Qué fue la acción anterior? Hay que sacarlo y no hay que juntarse con él. Hay que hacerlo sentir dolor. Porque toda disciplina, recordemos que dijimos en Hebreos capítulo 11, al principio toda disciplina es, ¿cómo se llama? Causa de dolor. Bien. Pero si alguno me ha causado tristeza, no me la ha causado a mí solo, sino de cierto modo, por no exagerar, a todos vosotros. Le basta a tal persona esta reprensión hecha por muchos. Así que, al contrario, vosotros más bien debéis perdonarle y consolarle para que no sea consumido en demasiada tristeza. Por lo cual os ruego que confirméis el amor para con él, porque también para este fin os escribí, para tener prueba de si vosotros sois obedientes en todo. Al que vosotros perdonáis, yo también, porque también yo lo he perdonado. Si alguno ha perdonado, por vosotros lo he hecho en presencia de Cristo, para que Satanás no gane ventaja alguna sobre nosotros, pues no ignoramos sus maquinaciones. Entonces, el sacarle tiene un propósito, crearle dolor. El no juntarse con él tiene un propósito, en crearle dolor. Pero ¿qué pasa cuando la persona se ha arrepentido? Ah, ve cómo cambia toda la cosa. Cuando la persona se acerca con el sentimiento de arrepentimiento, entonces dice Pablo que hay que ¿qué? Hay que recibirlo con amor, cariño. ¿Por qué? Porque aprendió la lección. Como el chiquito que usted llega y le pega una regañada a su cuarto y se vaya. Y después se devuelve y viene y dice, perdón. Usted le mete la sentencia, bueno, no lo vuelvas, pero usted se siente feliz de que vino pidiendo perdón. Usted está como un perro, haciendo cara así que, sí, yo gané, pero por el dentro de la colilla se le mueve. ¿Por qué? Porque usted está feliz de que aceptó de que hizo algo malo. Y usted dice, aprendió. Hermanos, no es el mismo, pero sí refleja la idea. Cuando alguien viene que ha obrado mal y ha sentido este dolor, cuando Pablo dice, entregalo a Satanás, no es que usted va a decir, Satanás, te lo damos, es tuyo. No, es decir, déjelo que se vaya al mundo. ¿Para qué? Para que se revuelque, para que pase todo lo que tenga que pasar con él, como con el hijo pródigo. Hasta que no estuvo comiendo miseria con el chancho, no se dio cuenta en lo que estaba y dijo, no, yo voy de vuelta. Se arrepintió, dijo, mejor me voy de vuelta. Acepto, es mejor aceptar en lo que estoy mal y no seguir viviendo esta miseria. Pero
Si nosotros estamos con él, ay, como te amo, vamos a la casa a tomar café y seguís con ese hombre, seguís con esa mujer, seguís tomando guaro. Hermanos, si seguimos teniendo una coinonía, ¿cómo siente esa limitación? ¿Cómo siente esa lejanía? ¿Cómo siente ese dolor? El amor está presto para recibirle cuando esa persona ha aceptado que está viviendo en un error. Y para aceptar eso no solo decir, sí, yo sé que estoy mal. No, es decir, quiero cambiar. Porque hay gente que está ahí y sabe que está haciéndolo mal, pero adivine que, ya, por si lo hice mal, no importa. Dios me va a dar 5 minutitos antes de morirme, papi, perdón. Sigan creyendo, sigan bajo esa primicia, cuidado si llevan un susto. ¿Ok? Bueno, hasta aquí queda la clase. La próxima semana ya arrancamos entonces con Mateo capítulo 18, del versículo 15 al 17, y venimos en una forma en la que el Señor nos habla sobre cómo abarcar todo este concepto disciplinario. Que Dios los bendiga. Muchas gracias por haberme acompañado hoy en este estudio. Que Dios les bendiga y espero que puedan estar en un próximo segmento.